de la violencia del PAP. ¿Qué es el PAP? Fundación Panamericana para el Desarrollo, un organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos, OEA. Ingeniera Escobar, qué gusto saludarla, buenos días y bienvenida. Quiero comenzar preguntándole ¿desde cuándo esta unidad de la Organización de Estados Americanos está presente en el Ecuador y cuál es su labor? Muchas gracias, muy buenos días a todos los que nos escuchan y muchas gracias por el espacio. Bueno, primero quería mencionarles que la Fundación Panamericana para el Desarrollo tiene más de 60 años en la región, en Latinoamérica, y en Ecuador, pues más de una década trabajando. Nosotros en este momento, como bien lo mencionó, estamos trabajando de la mano de INL, de la Embajada de Estados Unidos, para todo el tema y los programas y los proyectos de prevención de crimen y violencia. Interesante. Entiendo que uno de los principales problemas o preocupaciones de esta unidad en el Ecuador es como la es de nosotros, y me refiero al reclutamiento de menores de edad por parte de las organizaciones criminales transnacionales y locales. En ese contexto, sé que ustedes recientemente acaban de hacer el lanzamiento de un estudio que recoge una radiografía de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Me imagino con cifras y en ese mismo contexto con las causas o razones del por qué, cómo y en qué circunstancia se da el reclutamiento de menores por parte de estas organizaciones criminales. De aquello, ¿qué es lo más importante que usted puede destacar y contarle al país? Muchas gracias. Sí, en efecto, hemos realizado uno de los estudios más grandes en vinculación de niños, niñas y adolescentes a bandas criminales. Este estudio se realizó en 9 ciudades de la costa, las ciudades con los índices más elevados de criminalidad y de presencia de bandas. Y este estudio realizó alrededor de 3.000 encuestas, lo que nos da pues un margen y una representación importante de información que le va a servir al gobierno y a todas las instituciones que trabajan en prevención de crimen, de violencia, pero sobre todo de prevención de niños, niñas y adolescentes a las bandas. Quisiera hablarle de principales hallazgos. Hay hallazgos muy importantes y uno de los principales es el contexto de violencia en el que están viviendo nuestros niños, nuestras niñas, nuestra juventud. Porque más del 50% ha mencionado que conoce la presencia de una banda en su entorno. Y hay también porcentajes muy alarmantes, sobre todo hemos detectado en algunas provincias como Guayaquil, Durán, Esmeraldas, que los jóvenes mencionan haber identificado un familiar que pertenece a una banda o a un grupo de crimen organizado. Solamente en Esmeraldas vimos que que 4 de cada 10 jóvenes, niños, niñas y adolescentes mencionaron conocer a un familiar que pertenece a una de estas bandas, a estos grupos de crimen organizado. Y así nosotros podemos ver con estos principales hallazgos, con estos primeros hallazgos, cómo hay una normalización de la violencia y cómo los jóvenes están en este momento en un entorno en el cual se les hace familiar reconocer una banda, se les hace familiar que algún amigo o algún familiar pertenezca a esa banda. Y esto es un tema que nos preocupa, porque obviamente, y hay otro dato muy importante que menciona que los niños, las niñas y los adolescentes fueron contactados para ingresar a una banda primero por una amistad, por un amigo o una amiga. Esos son los primeros resultados que nosotros hemos tenido de este estudio de vinculación y que nos muestra esa normalización y ese entorno en el que están viviendo nuestros jóvenes. María José, eso es gravísimo, y si lo comparamos con otros estudios hechos en este caso por las autoridades de gobierno, con el apoyo y el respaldo de ONGs,
como es en el caso de ustedes, y también con el apoyo de la Policía Nacional y de gente especializada en este tipo de investigaciones, hay otras cifras muy duras, como por ejemplo, y usted me dirá si estoy o no en lo correcto, de que hoy por hoy muchas criaturas en las provincias del litoral ecuatoriano, como usted ya las ha señalado, en donde la presencia de las bandas criminales es muy grave, en donde están operando con más contundencia y con más fuerza, el inicio de las criaturas es a los 10 años de edad. ¡10 años! 10 años cuando una criatura está en plena infancia. Y eso no es todo, sino que también hay otro detalle no menos importante, y es que se puede colegir por la edad de las criaturas que a las mafias criminales ya no solamente les interesa tener el control del territorio para la venta de la droga, sino que están vigilantes de que estos sectores tengan las escuelas porque allí operan y es allí donde o seducen a los niños para envolverlos y atraerlos para que sean parte de estas mafias, o en su defecto los amenazan para que entren sí o sí, y los amenazan con eliminar sus vidas o las de los suyos si deciden retirarse. Identificado este problema, ¿cómo ha visto usted las acciones que ya se están tomando por parte del gobierno nacional, como la creación de este comité especial liderado desde la Vicepresidencia de la República con el concurso de otros 17 estamentos del Estado para apuntar hacia ese rescate y recuperación de los menores? Desde su respetable opinión, ¿qué debe hacer ese comité en materia de políticas públicas de las cuales usted es experta para no fracasar en el intento, sino más bien para recuperar y rescatar a la niñez de las garras de la violencia y del crimen organizado? Muchas gracias, Luisa, por esa observación. Y en efecto, nuestro estudio realiza encuestas a niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años. Pero sin embargo, en el mismo estudio se identificó que la pertenencia a las bandas puede darse desde una menor edad, como usted lo menciona, desde los 10 años, y que de acuerdo a su edad, los chicos, los jóvenes van teniendo una posición en estas organizaciones criminales y transnacionales también. Por ejemplo, los chicos, los menores de edad de 10, 12, 13 años son utilizados. Parece que tenemos un problema con la conectividad. Se quedó congelada la imagen, pero estamos conversando. ¿Me escucha bien, María José? Porque de repente como que se quedó congelada la imagen. Tenemos un problema de conectividad. María José Escobar, ella reside en la capital, es funcionaria de esta Fundación Panamericana para el Desarrollo. Cuando ya va adscrita a la Organización de Estados Americanos, OEA. Tenemos algunas inquietudes para ella y no nos está acompañando la tecnología, hay problemas con la conectividad. Aumentando en edad, jóvenes todos ya para actos criminales. Y esta utilización están instrumentalizando a nuestro. Adicional a esto, como usted lo ha mencionado, no está realizando en este momento política pública de prevención de niños y adolescentes al reclutamiento por bandas criminales. El comité, como usted lo ha mencionado, es un buen paso, es un inicio, porque hay que trabajar de modo articulado. Es un inicio, son más de 15 ministerios e instituciones del sector público que van a trabajar en este comité. Pero debemos reconocer que para proteger a nuestra juventud, a nuestra niñez, debemos trabajar desde tempranas edades. No solo en la seguridad dura como la conocemos, que es la intervención de la policía o la intervención del ejército, sino también en el trabajo preventivo a través de programas de prevención, a través de programas con el Ministerio de Educación, a través de programas con el MIES, a través de programas con las diferentes entidades públicas. Y también reconocer que actualmente las bandas ya tienen presencia en las escuelas. Nuestras escuelas ya no son lugares totalmente seguros
y debemos de reconocer esto para trabajar y mejorar el sistema educativo, que es donde los chicos se están enterando también de la presencia de estas bandas por sus pares, por sus compañeros. Entonces, la política es un primer paso, aplaudimos esta iniciativa, pero debemos de trabajar con evidencia y ver lo que ha pasado en otros países y como decimos, no inventarnos la política pública, sino ver ya información basada en evidencia que ha funcionado para aumentar los factores de protección para nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas y adolescentes. Es un trabajo articulado definitivamente de la policía y de las fuerzas del orden público, pero también de todos los otros ministerios que protegen los derechos de los jóvenes, de los niños y de las niñas. María José, efectivamente, este comité se ha puesto un plazo de 30 días, que si la memoria no me es ingrata, arrancaron y hicieron ese compromiso el 22 de junio, y ellos se han dado un plazo de 30 días para ya tener delineada una estrategia o un plan en el que van a cometer. Y como usted bien señala, hay mucho trabajo por hacer y usted ya nos ha dicho hacia dónde deben apuntar las acciones de cada uno de los involucrados. Y en ese contexto quiero preguntarle, ya que usted señala que la Fundación Panamericana para el Desarrollo tiene presencia en la región latinoamericana hace 60 años, me parece que escuché. ¿Cómo estamos a este momento? Porque el problema del crimen organizado transnacional no es algo que se circunscribe solamente a Ecuador y a lo que aquí estamos viviendo, desafortunadamente, sino que es de la región. Fíjese usted que yo, para poder hacer esta entrevista, revisaba un poco qué decían las estadísticas del reclutamiento de menores solamente en nuestros países vecinos, en Ecuador, perdón, en Perú y en Colombia. Y en el caso de Perú, lo que encontré, de acuerdo a datos otorgados por la policía del Perú, que son los que tienen ciertas estadísticas, ellos señalaban que allí también la cosa es delicada, porque 8 de cada 9 niños son reclutados por estas mafias en Perú. En el caso de Colombia, tal vez por la historia que tienen de violencia y cómo han ido tratando de hacer frente a esta problemática de la presencia de las FARC, de los disidentes, de los grupos terroristas y demás, señalaban que tenían conocimiento, y no sé si hasta dónde la veracidad de este dato, pero hablaban de 51 menores de los que ellos tenían reconfirmados, habían sido reclutados en este año. Eso decía ese estudio de Colombia. En México ni hablar, pues, ¿no? Ahí la cosa sí es, pero de terror. En todo caso, sería bueno conocer cuál va a ser el aporte, usted que es parte de esta fundación, del apoyo de la comunidad internacional, porque este no es un problema que en el caso de Latinoamérica y menos de Ecuador, más allá de que tenemos que ser responsables de cómo actuar frente a nuestra población, no es un problema que nos lo hemos creado nosotros solamente. Es un problema que es la consecuencia de una serie de situaciones de quienes consumen la droga y la compran. ¿Qué compromisos existen o cuál va a ser el deseo, la voluntad de la Organización de Estados Americanos y de quienes la integran para apoyar con una cruzada humanitaria y con recursos y fondos que son los que se requieren para poder acometer en el apoyo y en la ayuda integral, no solamente en la parte dura de reprimir con el endurecimiento de sanciones a los menores infractores para que sean penados como adultos cuando cometen delitos graves como homicidios, sino que también hay que darles, como usted señala, educación, salud, oportunidades. ¿Hay esa voluntad? ¿Cuándo vamos a ver materializado y en tangible recursos para poder acometer en ese plan integral que más que nunca requiere nuestro país? Muchas gracias, Luisa, y recojo algunas palabras y algunas frases que has mencionado. Primero, entender que el crimen recluta donde principalmente hay vulnerabilidad estructural y donde las oportunidades son casi escasas. Reconociendo esto, el gobierno, las organizaciones internacionales pueden trabajar de una forma más efectiva. Segundo, mencionar que
un aporte que ha realizado la cooperación internacional, en este caso la Fundación, con el apoyo de INL del Departamento de Estados Unidos, ha sido este estudio como inicio para tener datos que nos ayuden a la construcción de políticas públicas. Políticas públicas sin datos, sin evidencia, van destinadas al fracaso. Y este compromiso va a continuar. Nosotros formamos parte, y le hablo como Fundación Panamericana para el Desarrollo, formamos parte de un subgrupo de cooperación con otras entidades, UNICEF, GIZ, BID, en el que estamos ya tratando este tema de prevención de reclutamiento en un grupo de cooperación, y estamos nosotros también vinculados y en coordinación con el Ministerio para dar nuestros aportes en este nuevo comité creado. Este trabajo es un trabajo a largo plazo. Hemos iniciado con este aporte, pero entendemos que es un trabajo de coordinación que debe continuar. Tercero, es muy importante lo que usted ha mencionado. En la región hay países que ya han pasado por esto. Un caso, el de Colombia, el de México. Y hemos traído, hace poco realizamos un seminario internacional, la semana pasada exactamente, hemos traído expertos para que puedan exponer sus experiencias y puedan exponer sus casos de política pública, porque es importante aprender de lo que ya pasaron otros países. Y aquí se habla mucho de algo que usted menciona. No solo debemos de ir y atacar al niño, niña, adolescente que cometió un crimen. Debemos conocer que tiene un doble estatus. Un estatus de víctima porque ha sido captado por las redes criminales, y un estado de victimario porque obviamente ha cometido un delito, que va a ser juzgado a través, obviamente, debe ser juzgado a través de la justicia penal juvenil, porque debemos de saber que es un menor de edad, y conociendo esto podemos atacar los dos frentes, no solo al eslabón más débil, que es muchas veces el niño, niña, adolescente que cometió el delito, sino al reclutador, al líder de la banda que está reclutando, y que una vez fortalecido esta política pública vamos a poder llegar a él. Un aporte que hemos dado nosotros también es, y que están de acuerdo muchas organizaciones, es poder fortalecer el Código Orgánico Integral Penal, añadiendo el uso y utilización de niños, niñas y adolescentes como literal al tema de reclutamiento. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos también a facilitar la investigación y poder llegar a dar y sancionar a los reclutadores, a los líderes de las bandas, y no solo al menor de edad que ha cometido un delito. Porque a veces la palabra reclutamiento, como está en el código, no se puede probar, ¿no? Porque aquí se da un fenómeno diferente al que se da en Colombia, por ejemplo. Aquí los niños no son sacados de su entorno familiar, los utilizan durante el día, regresan en la noche a su casa, regresan a su escuela, y eso lo denominamos nosotros uso y utilización, y es un que hemos tenido con varias organizaciones. Eso también es un aporte, recomendación de este estudio. María José, no sé si tenga el dato, pero me gustaría, si lo tiene, que lo pueda informar, el costo de ese estudio, porque sin duda, y yo coincido con usted, y el sentido común así lo dice, si no se hace un estudio de campo y si no se conoce y si no se investiga para saber sobre qué punto de partida estamos, cuántos son los niños reclutados, hay un informe de las autoridades ecuatorianas que señalan que de enero a octubre del año 2024 se detuvieron en el Ecuador a 3.386 menores de edad que habían cometido algún tipo de delitos. De esos 3.386, 683 de ellos fueron capturados, vea, con armas de fuego en mano. Eso un poco para diagramar y mostrar esa radiografía de ese Ecuador profundo y doloroso que tiene que ver con el tema de reclutamiento de menores. Y como bien lo decíamos, y para que la gente sepa en qué terreno se pisa, en Guayaquil, de todo ese número, esa cifra, de los 3.386, en Guayas
898 niños, en Pichincha 437, en El Oro 263, en Los Ríos 241 menores, en Manabí 239 y en Esmeraldas 236. Como ven, Guayas es el epicentro donde hay una mayor presencia de menores que fueron capturados por estar delinquiendo y la mayoría de ellos pues en el cometimiento de delitos graves como es el homicidio. Así que quisiera saber cuánto cuesta o cuánto costó, cuánto se invirtió en ese estudio importante que da cuenta de cómo es que se da el reclutamiento de menores en el Ecuador y cuáles son sus aristas. ¿Tiene usted un estimado de lo que se invirtió en ese estudio por parte de la Fundación Panamericana de Desarrollo? Gracias, Luisa. Sí, es importante mencionar, no tengo el dato específico del valor, pero es importante mencionar que este fue un esfuerzo conjunto. Fue un esfuerzo conjunto de la academia mediante nuestros investigadores, un esfuerzo conjunto con la fundación y, como les había mencionado, un esfuerzo también del apoyo de INL de la Embajada de Estados Unidos. Bien. Este tipo de estudios requieren una inversión, pero realmente la inversión es baja considerando los datos importantes que nos está arrojando. Un estudio así se realiza en alrededor de 6 meses. Nosotros lo comenzamos a realizar el año pasado y al tratarse de información obviamente sensible, primero pasa por una revisión, podemos decirlo, académica y técnica y un análisis de todos los datos recabados. Pero es necesario, y le digo algo adicional, Luisa, es necesario que ya el gobierno y las instituciones comiencen a levantar datos como los que usted ha mencionado. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes están vinculados a organizaciones criminales? ¿Cuántos niños, niñas o adolescentes han sido procesados tal vez y por qué tipo de delitos? Que bueno, que este dato sí lo tiene la Fiscalía. Pero es importante tener el dato de vinculación. Nosotros hicimos un estudio de las causas de vinculación, pero el Estado es importante que ya comience a trabajar también en una base de datos de cuántos jóvenes están siendo vinculados, porque así vamos a luego medir qué tan efectiva fue la estrategia de prevención, cuántos niños fueron quitados de las garras de estas organizaciones criminales o a cuántos prevenimos que no ingresen a estas organizaciones criminales. Los datos nos van a mostrar cuán efectiva es esta política pública, esta estrategia que ha realizado el Estado y que recién se va a comenzar a implementar, entonces estamos a tiempo. Quiero finalizar la entrevista en honor a su tiempo y al nuestro, tenemos que ir a una pausa, pero preguntándole, de acuerdo a lo que han sido las experiencias en la región, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen en este tipo de trabajo, de investigaciones y de lo que ha pasado en la región latinoamericana, ¿qué tiempo más o menos podría tomarle al país poder superar estos altos niveles de violencia y qué tiempo podría tomarnos como ecuatorianos a este comité interministerial que encabeza el gobierno nacional a través de la vicepresidencia, recuperar y rescatar de las garras del crimen organizado transnacional a nuestros niños, niñas y adolescentes? Yo le voy a mencionar algo, Luisa, y como experta en políticas públicas le puedo decir que para hacer una medición de impacto en problemáticas sociales requerimos de 5 a 10 años para poder evaluar lo que hemos decidido hoy. Es por eso que siempre cuando tenemos una problemática social tan grave como esta del reclutamiento, siempre podemos decir que estamos ya un poco atrasados, que debemos de comenzar ya. Las evaluaciones de impacto siempre se realizan con un margen un poco más amplio de años, porque son problemáticas estructurales que necesitan trabajar en diferentes aristas. Es por eso que no podemos decir el próximo año ya hemos cambiado hemos cambiado totalmente la realidad. Lo que sí hay es mejoras anuales, que podemos medir cada año
de acuerdo a las decisiones que tomemos ahora, que el gobierno tome ahora, y que la cooperación, la sociedad civil también puede aportar a estas mejoras que se van realizando anualmente. Pero eso sí, me gusta recalcar siempre con un plan claro y con mediciones claras. Si no tenemos indicadores de una política pública, no vamos a saber cuánto hemos avanzado anualmente en la disminución, no solo de los homicidios, Luisa, y de los datos duros que tenemos, sino justamente de datos de prevención, cómo hemos fortalecido, cómo hemos aumentado los factores de protección de estos jóvenes en el Ecuador. María José, gracias por su comparecencia esta mañana. Me gustaría comprometerla para que una vez que se haya cumplido el plazo de los 30 días que se había trazado el comité de la lucha para impedir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, poderlo comentar aquí con usted, poder ver cuáles son los componentes de ese plan, de esa estrategia, e ir haciendo el acompañamiento y el seguimiento. Sepa usted que aquí, en este espacio informativo, tienen ustedes todo el respaldo, como lo tiene el gobierno nacional, para poder informar de manera seria y objetiva, como se requiere y como amerita la gravedad de estos hechos, sin desinformar, sin escandalizar, sin alarmar, pero sí diciendo la verdad y dando el acompañamiento fidedigno en el paso a paso y en el trabajo que se viene realizando para tratar un tema tan serio como este. Esta es siempre su casa y espero poder volver a conversar con usted para conocer en qué consiste el plan, cuál es la estrategia y si desde su expertise como experta en políticas públicas ese plan contiene o no las aristas que se requieren para poder enfrentar al crimen organizado en el reclutamiento de menores. ¿Le parece? Muchas gracias, acepto la invitación. Creo que es importante que espacios como este y que toda la ciudadanía esté vigilante al avance que se da, porque es un tema que nos preocupa a todos, es una realidad que está viviendo el país y yo creo que es un compromiso de todos aportar y estar, como usted lo menciona, vigilantes de los avances que se dé alrededor de esta estrategia. Gracias, María José. Será hasta una próxima entrega. Amables oyentes, ha sido la intervención de la ingeniera María José Escobar, experta en políticas públicas y miembro en Ecuador de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, unidad adscrita a la Organización de Estados Americanos, OEA, en su lucha contra el crimen organizado y de manera muy puntual, en este caso, en contra del reclutamiento de menores, que como bien lo ha dicho la funcionaria de esta organización, es importante también dar medidas integrales que apunten a la prevención, no solamente a la medida dura, sino también a prevenir que nuestros niños, niñas y adolescentes sean víctimas de estas bandas narcodelictivas. Momento de una breve pausa y enseguida volvemos con más aquí en WQ Noticias. WQ